Bueno, ya estamos en el café de Diario 55 y en esta mañana vía plataforma digital nos place sobremanera el tener con nosotros como parte de este conversatorio al doctor Guido Gómez Mazara, dirigente del Partido Revolucionario Moderno y desde muy temprano ligado a la política. Esta mañana estaremos conversando con él y ya los muchachos están haciendo todos los ajustes del lugar para que podamos entablar la conversación. Muchas cosas que nos ha dejado positiva y era lo que decíamos en el bloque anterior, el COVID, que no podemos nada más ver la parte negativa. Este es uno de los elementos que por lo menos a la televisión del mundo, a los medios de comunicación del mundo, porque tú puedes tener contacto. Es una herramienta que teníamos ahí y que nunca a nadie como que le dio el uso, porque sí lo utilizaban más los noticieros para cosas puntuales, y hoy es una de los principales medios de comunicación que nos ha traído la pandemia. Por eso seguimos diciendo que creemos que el manejo, lo que se está diciendo y cómo se está tratando esto, hay que cambiarlo. Estas son cosas positivas. Y es una muestra de que los mismos medios de comunicación han tenido que reinventarse. Uno lo veía en canales norteamericanos, sí, que es el que tiene como referencia, que a través de otras plataformas como Sky, hacían esas conexiones, esos contactos. Pero ya el mundo ha tenido que adentrarse a esta tecnología que nos permite estar mucho más cerca con lo que están lejos. Así es, ¿no? Y era casi imposible, había que esperar que una personalidad de este nivel nacional pudiera estar en una actividad en Santiago y uno agendar para que pudiera venir, ya no, ya cualquiera. El otro día tuvimos al ministro de Industria y Comercio desde su vehículo, iba rodando una actividad, aunque siempre ha participado con nosotros, el caso de Ito Bisonó y otras personas, nos ha dado la oportunidad de que cualquier médico desde su consultorio, desde su casa. Recordamos aquella labor que hicimos con el doctor de Luna, estando todos en la casa porque estamos en el proceso de David de Luna, estábamos entre finales de marzo, principios de abril, y a partir de ahí esto nos ha sido una herramienta de mucha ayuda para nosotros para nosotros no, para todos los medios de comunicación, que hay programas que se hacen todavía desde las casas, programas radiales, programas de televisión desde las casas, donde las personas se conectan, y esas son las cosas que hay que utilizar aquel formato en este proceso de ver el vaso medio lleno. Bueno, con el mismo Ulises Rodríguez, el día pasado entablamos una comunicación que estaba todavía, sí, desde el hotel, estaba ahí antes de llegar al trabajo, porque decía, aquí estoy mucho más tranquilo. Recuerden que estamos en un proceso todavía de transición, si se quiere. Estamos ajustando todas las cosas por aquí y son mucha la gente que entran a la oficina. Y aquí estoy más tranquilo para poder conversar con todos ustedes. Y esa es la comunicación. Hay gente que se ha olvidado, que ya ni se acuerda cómo es un estudio de televisión, porque hace ya marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, 9 meses sí, que están desde su casa o desde su oficina haciendo los programas. Hay muchos que lo grababan en oficinas y ya hay una forma de hacerlo usted directo para así tener un contacto mucho más cercano con los amigos televidentes. Claro, no, hay personas que por su condición, que tienen otras condiciones y tratando de evitar, que es la manera correcta, trabaje de la manera que usted pueda. Tienen otra condición, lo hacen desde su casa. Estamos hablando de la telemedicina, estamos hablando de los medios de comunicación y todo lo que están haciendo esto. A los que nos gustan los seminarios y las cosas, nos hemos beneficiado, Fran, enormemente, porque esta de las cosas importantes, que seminarios, congresos que costaban miles de dólares, a través de esto ha bajado los costos y nos ha permitido que mucha gente, decía Fran el otro día, que siempre lo recuerdo, que una señora decía que en el proceso del COVID ella se ha formado más que todo lo que ha hecho en su vida de manera, y es de las cosas positivas que ha traído esta situación, que nos ha obligado a reinventarnos para poder subsistir en este proceso. Algunas debilidades que tenemos, porque mira, aquí hay gente que ha hecho hasta estudios de televisión en su casa para poder transmitir desde ahí, cabina de radio.
La única debilidad que tenemos, y esto lo hemos estado confrontando, es con la capacidad que pueda tener el Internet. Recuerda que cuando hemos tenido comunicación con gente en Estados Unidos, Demóstenes Martínez, sí, que el día pasado estaba allá, con una que era candidata a diputada Allende los Mares, ¿cómo le llaman los diputados? Diputados que están de ultramar. Tuvimos comunicación y fue una comunicación muy fluida, sin ningún tipo de fallo, de eventos que pudiese trastornar la conversación que sosteníamos. Y esto debido a la internet, que no había un delay, era una conversación bastante fluida, constante al momento de producirse. Que en República Dominicana es un tema. Te cobran, qué sé yo, cuánta G, y al final eso no tiene ni una A. Un internet que se degrada, un internet que pierde la calidad, un internet que en momentos cuando hay mucha gente conectado no funciona, un internet que cuando se nubla o está lloviendo no funciona. O hay que reiniciarlo. Un desastre, porque tenemos organismos que deberían estar encargados de eso, como es el Indotel, Proconsumidor, y el consumidor dominicano está sumamente desprotegido. Y son de los servicios más caros que se pagan, déjame decirte. Tiene un 18, tiene un 10 y tiene un 2. 30. De mala calidad y de más caro. Ayer estábamos revisando unos amigos. Eso mismo, que yo siempre he dicho cuando me hablan a mí de la presión tributaria, de la baja presión tributaria. ¿Qué? Me cobran como si me estuvieran dando algo bueno y me suplen algo que no sirve. Señores, yo estaba revisando ayer. Estamos un grupo que yo digo que no tenemos oficio. Revisando, por ejemplo, Frank, las tasas de interés que pagan en otros países la tarjeta de crédito. La de aquí están como 3, 4 y 5 veces por encima de lo que se paga por una tarjeta de crédito en cualquier país de Centroamérica, de nuestra región. Hay bancos que te cobran entre un 28 a un 30 y un 30 y tanto %. Tú dices, porque eso no puede ser. Y hay instituciones que deberían ser el equilibrio, como por ejemplo el Estado tiene un banco. Un banco que debe ser el equilibrio y decir, no, yo tengo mi banco. Y a través de mi banco yo voy a hacer tales cosas. Por ejemplo, las cooperativas no tienen todas esas tasas y tienen desarrollo y tienen crecimiento. Y de hecho, por eso mucha gente se ha ido moviendo a las cooperativas porque los bancos te lo cobran todo. Hasta una carta que es un papel. Y todo es un cargo y un cargo y un cargo y por eso están locos. Y cuando están locos los bancos, porque a las cooperativas las enrollen en el sistema financiero para que ellas estén obligadas a cobrar todas esas tasas y todos esos asuntos que uno no entiende, que le cobran. El dinero, que es una mercancía, tanto de manera individual como para las empresas, en República Dominicana es sumamente cara. Es una cosa extraña, Fran, tú vas a hacer negocio con un banco y se supone que los costos de cierre deberían ser del banco, que es el que está dando, no paga el cliente. El contrato lo paga el cliente. Si tú intentas pagar el préstamo antes de tiempo, tienes que pagarle un cargo. Si tú depositas un dinero y vas a retirar por encima de 100,000 pesos, tienes que tener un cargo. Y tú dices, pero ¿y cuál es el respeto que se tiene al cliente? ¿Cuál es el respeto que se tiene? ¿Cuál es el control que tiene el Estado de decirle, pero espérate, pues esos cuartos son de él? Tú tienes una cuenta y si no le da movimiento, porque por el mantenimiento, que yo no sé cuál es el mantenimiento que se le da a una cuenta. Cuando tú tienes 500 pesos y cuando tú vienes a ver le debes 2,000 al banco de mantenimiento. Por inactividad también te cobran, hay un cargo. Y todos los bancos tienen su departamento legal. Es decir que ellos tienen empleados que reciben salario para eso, para ese trabajo, pero lo cobran aparte. Sí, pero es abusivo y es el Estado el que debe ser garante de este tipo de cosas, diciéndole, no, espérate, la alternativa que yo le doy a la gente es que es mi banco. Yo no cobro esto, no cobro aquello, no hago esto, no hago aquello. Un sistema financiero que fruto de aquella crisis bancaria que tuvimos en el 2003, hicimos una ley financiera y monetaria demasiado rígida y los bancos se han aprovechado. Ustedes verán el cierre de año, como hablan, fue el banco tal en medio de esto, porque nada más hay que ver la fila, la gente no ha dejado de hacer sus transacciones, de hacer sus pagos. República Dominicana es uno de los países donde el manejo de la cartera, el pago,
es superior, la mora y todo esto está por encima de todos los países. El dominicano paga. Decía el expresidente Danilo Medina que el dominicano, el pobre, no era mala paga. Y es cierto, cuando tú ves la calidad de la cartera de la banca dominicana, ronda por encima del 95%, que eso no lo tiene ni la banca norteamericana. Pero es un abuso lo que se hace a través del sistema financiero de la República Dominicana, que en algún momento habrá de revisarlo, porque esto es parte de la marca país también, que nos impide que seamos nosotros un destino de inversión. Y lo mismo el tema financiero, el tema fiscal. Eso es asesino, y ayer tuvimos presupuesto aprobado. Así es, con el billón. Y uno sabe que el sector financiero trabaja y es un negocio, pero no se puede ganar tanto, no se puede explotar tanto. Aquellos que van en busca de un préstamo, aquellos que están financiando inclusive hasta una tarjeta de crédito, pero es un abuso que se comete cuando vienen los cargos, que la mora, que usted dejó de pagar tal cosa. Es escandaloso realmente, y los beneficios, usted ve como los bancos hacen alarde todos los años de sus ganancias. ¿En base a qué? A todo esto de lo que estamos hablando. Así es. Un país que esto debería ser una política de Estado, fomentar el ahorro. Que no hay forma. No. El que tiene una tarjeta de crédito y se mete en ese lío del amor no sale nunca. No va a salir nunca. ¿Cuándo va a ahorrar? Nunca. Entonces, también otra cosa, los ahorros, que eso no existe en ninguna parte del mundo, pagan impuestos. Y eso te va dando una ilegalidad, porque por ejemplo, el que vende un vehículo, en teoría debería registrar en la DGI que vendió el vehículo, toda esa, la gente opta por no hacer traspaso, porque entonces eso le generaría, como obtuvo un ingreso, eso le generaría el tener que hacer un pago de impuestos sobre la renta por esa venta de ese vehículo. Entonces, ¿qué es lo que hace a veces la gente? Que vende las cosas y ni siquiera hace el traspaso, y nosotros tenemos un desastre en esa materia, porque es que hemos hecho esquemas que lo que el asunto es esquilmar al usuario, al dominicano, que uno a veces hasta se pregunta, ¿y cómo es que la gente puede vivir con tantas cosas? Te estafan con las telecomunicaciones, los bancos, todo, el internet, todo termina en una estafa. Y nosotros tenemos que mejorar esos controles para poder ver cómo nosotros logramos desarrollo, porque es que la gente está viviendo para comer. Y la movilidad es muy mínima. ¿Está el invitado ahí o vamos a la publicidad? Bueno, nos dicen que vamos a la publicidad y estamos a la expectativa para la conexión con el doctor Guido Gómez Mazara. Publicidad y ya volvemos.
detenido a ver esa aprobación del presupuesto que hicieron para el 2021 y están las ayudas que vienen desarrollándose. ¿Usted vio el contexto de este presupuesto para el 2021? Si están las ayudas, porque no pueden detenerse. Estas ayudas que se implementaron a raíz de esta problemática que está viviendo el mundo con la pandemia, con el COVID, estos programas de fase, de quédate en casa, de PATI. Y la noticia interesante, importante, ayer lo comentábamos, y es que el gobierno va a entregar la regalía o el salario 13 a aquellos empleados que estaban en estos programas, que no estaban incluso percibiendo los honorarios que normalmente devengan cuando rinden una labor en una empresa. Es fundamental replantear esto. No está así detallado, pero hay un presupuesto de, por ejemplo, para los planes sociales. Que tú dices, bueno, si yo tenía dinero presupuestado para reparación de vivienda, yo lo que digo, bueno, pues hazme una transferencia o un movimiento entre cuentas y lo que estaba destinado para esto, lo llevamos a esto y se va a hacer. Eso hay que reestructurarlo. Hay muchas personas que están recibiendo esto y las empresas están jugando con esto para tener hasta un cierto flujo de caja, de que yo le digo, Fran, te mantengo en teoría suspendido, te depositan eso, yo te sigo pagando y tú me lo devuelves a mí. Y se está dando una cosa que es importante que a través del ministerio nosotros establezcamos, porque tenemos también que ser conscientes de decir, no, Fran está trabajando, no podemos seguir desangrando el Estado, ya él está trabajando, lo que tenemos que hacer es que ese que estaba, o decirle a las empresas que hagan una actualización de quiénes están y quiénes no están suspendidos, porque me imagino que para las personas que manejan nómina también es mucho más complicado, de que le depositan esto, también le pagan las empresas, entonces la empresa tiene que estar haciendo descuento. Bueno, ya tenemos ahí, Frana, el doctor Guido Gómez Mazara. Así es, así es. Vamos a dar los buenos días al doctor Gómez Mazara, que estará compartiendo con nosotros todo este trayecto del Café de Diario 55. Doctor, buenos días, saludos. Buenos días, un placer de verlo a ustedes y al país entero desde los ojos del Cibao. El placer es nuestro, doctor. Doctor, la expresión de la gente en las calles comenzó Jaina a moler. Uno tenía otros nombres, los cuales iban a ser llamados, como se estuvo interrogando recientemente a personas muy conocidas, pero las cosas iniciaron diferente. Mire, gracias por la oportunidad. Yo quisiera comenzar el programa utilizando o abusando de mi afecto con ustedes, haciendo un ejercicio de solidaridad con un amigo contertulio de mi peña sabatina, ido a destiempo hoy, Adriano Miguel Tejada. Un hombre de los medios, de la cultura general, del ejercicio jurídico, que ha dejado este mundo de los vivos. Y de verdad, toda la persona que le conoció sabe la calidad humana y las condiciones de Adriano Miguel para nosotros. Y hoy cuando salí a hacer ejercicio y vi los periódicos digitales y tuve la información, de verdad que estoy estremecido por su desaparición. De inmediato paso a responder el planteamiento introductorio que hacen ustedes. Fíjense, la lucha contra la corrupción tiene importancia porque muy a pesar de este régimen de complicidades que ha existido históricamente en la República Dominicana y que tiene muchas maneras de expresarse, ustedes sí fuñen, dejen eso, este país no lo cambia nadie. Hemos visto que a pesar de los obstáculos, el país está viendo señales claras de que la independencia del sector justicia es una contribución con el adesentamiento de la vida nacional. En el caso específico de los expedientes que ya el Ministerio Público lo ha hecho de público conocimiento, debo hacer una explicación, porque sin lugar a dudas yo conozco parte del expediente. La gente que no conoce del tecnicismo legal, que no es el caso de ustedes, y quienes pretenden darle un matiz
politiquero, comienzan a decir cosas totalmente insuficientes. Lo que debo recordarle a la gente es que los allanamientos todos emanaron de una autoridad competente. Pues, en ese mismo orden, que los allanamientos no se anuncian. Yo he escuchado a mucha gente diciendo, pero a fulano de tal o a Perencejo no lo requirió la autoridad. Es que un allanamiento no se avisa. Y como recuerdo que vino de una autoridad competente, también es importante establecer que el Ministerio Público es un ente que en lo que respecta a la intención de un juez, lo que ha hecho es acompañar un dictamen de esa instancia, que resulta un poco irresponsable querer venir a asociar a la voluntad administrativa del Estado, que es el Poder Ejecutivo, con ese tipo de acciones. Se le hace un flaco servicio a la independencia de los poderes públicos cuando se quiere venir a pretender confundir a la ciudadanía respecto de que las acciones de carácter de persecución a la corrupción administrativa, en este caso, tienen que ver con una intención política. Sobre todas las cosas, porque las cabezas visibles de las acciones encaminadas que el país conoce y las que vienen, tienen a doña Jenny Berenice y al magistrado Camacho, que son dos personas que provienen del sector que ha ido impulsando todo un proceso institucional de independizar el Ministerio Público que se ha desarrollado durante los gobiernos del Partido de Liberación Dominicana. Y en el caso específico de la cabeza del Ministerio Público, que es la procuradora, doña Miriam Germán Brito, todo el mundo sabe que es una persona independiente, de un dilatado ejercicio en todo el sector justicia, y que su posición en la Suprema Corte de Justicia fue el resultado de sus largos años en el Ministerio Público o en la condición de juez, y que su designación llegó en periodos donde no gobernaba ni el antiguo partido, el PRD, y menos el PRM. Lo quiero precisar porque hay mucha intención maliciosa en todo esto. Ya el Ministerio Público oficializó la acusación. El próximo domingo las medidas se habrán de conocer. Hay 10 personas imputadas y yo debo decirte que la presunción... Ahí mismo, para los que no somos abogados, que a veces de fresco nos metemos en esos temas, el código habla de 48 horas. Cuando hablamos del domingo, conocer esto, ¿qué tecnicismo hay ahí? Porque entonces ahí ya prácticamente hay una semana. No, es 48 horas para conocer de los cargos que se presentaron. 48 horas transcurrió entre los allanamientos y la acusación formal. Y es el juez de la pena, en este caso, el magistrado Vargas, así es que se llama, Alejandro, que ha dicho... Alejandro Vargas. Sí, el magistrado Vargas. Pues, su primer nombre es Alejandro Vargas, que es aquel juez, yo no sé si ustedes recuerdan, que en la última reunión del Consejo Nacional de la Magistratura leyó una carta en la cara del presidente, el expresidente Medina. ¿Ustedes recuerdan? Sí, sí. Que le hacía unas advertencias. Entonces, es el juez que ha dicho, no, yo le voy a conocer a ustedes el domingo, pero el plazo de 48 horas era el que debió transcurrir entre los apresamientos que se generaron con los allanamientos y la acusación formal. O sea, todo está en plazo, ¿eh? Perfecto. Alejandro, que es un juez de carrera, muy equilibrado y que se toma su tiempo y que dijo una frase. Y es una persona de carrera. Sí, una frase al mismo presidente le dijo, si algún día usted tiene problemas, usted quisiera que un magistrado como yo fuera el que le conozca su caso al presidente. Claro. De verdad que Alejandro es un hombre muy, muy equilibrado. Nosotros... Fue periodista, y fue locutor. Así es. Sí. Guido, ¿seguirá esto? ¿Esta es la cabeza? Sí. ¿Habrán más? ¿Qué estimas tú? ¿Seguirá pasando tú que estás en el centro político de la República Dominicana? No, fíjense que los que están ya imputados, ninguno fue interrogado. Eso revela que había una especie de investigación.
En el caso específico de otros, fueron interrogados. Yo por prudencia no debo decir nombres, ¿no verdad? Porque la intención no es afectar la reputación de nadie. Y reitero, la presunción de inocencia tiene que prevalecer. Pero hay otras personas que sí han sido interrogadas, que ellos saben perfectamente. Mira, yo quiero hacer una sugerencia de buena fe. Y excúseme que hasta lo tome ustedes. Todo el mundo sabe la carga emocional que genera un allanamiento. Yo creo que hay gente que sabe perfectamente que hay órdenes de allanamiento y que están en un marco investigativo. Es mucho más elegante que ellos se presenten a la autoridad, que pasen por la tragedia, porque es una tragedia, de llegar a su casa a las 2, a las 3 de la mañana, que de paso, un allanamiento no se le anuncia a nadie, ¿eh? No tendría sentido. Porque a nadie le anuncia, porque yo he escuchado a alguna gente decir, no, que no le anunciaron, que llegaron a cualquier hora. No, que los allanamientos no se le anuncian a nadie. Y la autoridad tiene facultad de hacerlo. Entonces, yo creo que es mucho más prudente que las personas que saben que lo han interrogado. Aquí hay gente que lo ha interrogado 4 veces. Que vayan al PET, que digan, mire, si hay algún inconveniente, una dificultad, yo prefiero 1000 veces quedarme aquí, ustedes definan mi situación y que no lleguen a mi casa, me toquen la puerta, se arme una situación de dificultad. Yo recuerdo la tragedia de Alan García y lo hago como recordatorio. Alan García, en un acto que él entendió en su momento que era una vergüenza, le pidió permiso al fiscal, se introdujo en su habitación y se dio un balazo. Ustedes vieron el video que legítimamente los familiares del doctor Hidalgo pusieron a rodar. Sí, sí, claro. Bueno, Sí. el Ministerio Público después puso el video total. Efectivamente, hay que preservar la integridad de los imputados y hay que tratarlo con todo el respeto del mundo. Yo seré el primero que va a reaccionar cuando hay una conculcación de un derecho fundamental. Pero ustedes se darán cuenta, después que se pone el video completo, que a él se le permitió permitir su ropa, porque hay un protocolo establecido, porque una persona que tú vas a arrestarlo puede reaccionar de múltiples maneras. Y en el caso del doctor Hidalgo, que es una persona civilizada, que las informaciones que tengo, yo lo he visto 2 veces en mi vida con un trato muy decente, de paso. Reaccionó de forma legítima. Miren, déjenme ponerme la ropa porque no es la manera de yo irme a la cárcel. Pero eso lo hizo él. Hay gente que reaccionó de manera violenta. Claro está, yo siempre me coloco en el lugar de los familiares, porque es muy doloroso. Y es por eso que yo he dicho que si hay gente que tiene un cuadro familiar que a lo mejor no reacciona de la mejor manera posible, que se presente y que se evite ese escarnio que es un allanamiento. Hay cosas que hay que pensarlas antes de hacerlas y el resultado está ahí. Vamos a recibir, con tu permiso, a Xiomara, que nos trae como cada mañana el Café Santo Domingo. Café Santo Domingo, sabor que empieza en el aroma. Café Santo Domingo, lo mejor de lo nuestro. Guido, tenemos que ir a la publicidad. Pero Bueno, antes, quiero preguntarte por una gran amiga mía que perdí el contacto porque todos mis números se perdieron. Doña Carmen, que estuvo afectada de COVID. Sufrió de COVID, pero está bien. ¿Aún lo tiene? ¿O está en el No, no, ya pasó eso, rebasó eso, gracias a Dios. Qué bueno. Y a los médicos. Sí, así es, así es. Decía un amigo mío, ¿y por qué es que esto nada más le da a las figuras importantes? Dice él, yo quiero que me dé a mí para que siga. Muchas personas contagiadas con esto. Un saludo de aquí a doña Carmen. De hecho, decir, Guido, que tú, tu familia fueron, por ser hijo de 2 revolucionarios, Carmen Mazara y el Moreno, que ustedes vivían, según nos contaba, o nos cuenta Carmen, cuando uno va y se sienta allá, de que eso era cada momento buscándola a ella. Nosotros crecimos con el allanamiento. Publicidad y ya volvemos. Sí. El doctor Guido Gómez Mazara, nuestro invitado de hoy. Ya volvemos.
El doctor Guido Gómez Mazara está con nosotros, abogado de la República, dirigente político. Este es el Café de Diario 55, somos el canal de todos, Super TV. Sigo tus escritos a través de una de las redes que uno tiene mucho contacto, a través de Twitter, y hablaba sobre el papel de Jenny Berenice, de que ella surge precisamente en los gobiernos del Partido de la Liberación Dominicana, la magistrada. Uno entiende de que es una mujer que se ha ganado el respeto de toda una población y era de los nombres incluso que se barajaban para ser magistrada general de la República, la procuradora. La población está esperando. ¿Solamente son estos últimos 8 años o tú crees que todo esto va más allá, Guido? Bueno, lo que pasa es que el magistrado Ortega Polanco, que de conformidad con la convocatoria del Consejo Nacional de la Magistratura es el único juez de la Suprema que va a ser evaluado, él dictó una sentencia respecto del tema de Odebrecht que estableció el carácter de imprescriptibilidad, subráyelo, imprescriptibilidad de la corrupción. Es decir, donde se encuentre un acto de corrupción, no importa el periodo, los años, los gobiernos, tienen que ser encausados. Porque la gente en el país tiene una propensión a darle como un matiz político partidario y de periodos presidenciales a la corrupción. La corrupción es corrupción y tiene que ser combatida. Pero en el caso específico de tanto doña Jenny como doña Miriam, como el magistrado Camacho, ellos son personas que han tenido un sentido de compromiso con todo el espectro de las reformas institucionales del Ministerio Público. Por ejemplo, Jenny comenzó su carrera allá en Santiago. Por eso yo me reía mucho. Camacho comenzó su carrera en Moca y doña Miriam lo comenzó aquí en la Fiscalía del Distrito. Yo gozaba mucho cuando yo escuchaba la semana pasada a Francisco Domínguez Brito, que ejercía la de vocero del PLD, hablando del tema de la persecución, hablando del tema de requiriéndole al Poder Ejecutivo que parara la persecución. Y digo, oye, pero qué extraño, porque quien estuvo de procurador empujando el carro de la reforma institucional e insistía en que el Poder Ejecutivo no se involucrara en los asuntos del Poder Judicial, era él. Entonces, él dio marcha atrás, pretendiendo colocar al Poder Ejecutivo en una trampa de que respondiera aspectos que son propios de la justicia. Los temas de la justicia que se discutan en la justicia. Y el reclamo ciudadano de que el Poder Ejecutivo no se involucre en aspectos tan importantes como el tema de la justicia es un reclamo legítimo. Claro está, un partido que desde el poder puso en la Procuraduría General de la República a un miembro del Comité Central y llevó a la Suprema Corte de Justicia a un miembro del Comité Central, entiende que todos los gobiernos tienen que reaccionar así, pero eso no es lo correcto. Y yo creo que no importa donde se haya cometido una acción de corrupción, la persecución tiene que actuar con la documentación, repito, que prevalezca la presunción de inocencia, que se les respete los derechos, pero que se llegue hasta las últimas consecuencias. Guido, de lo general yo quisiera un momento entrar a lo particular. Tú fuiste y que parecías un Quijote con el tema particular, con este tema de la corrupción y a veces enfocado, que parecía, que sabemos que no, el tema del PRD, su presidente, muchas demandas, ahí vimos tu querida amiga, la viuda, como apelando a cosas, a sentimientos y que Peña Gómez y que cosas como esta. ¿Esos casos se van a posponer por un momento? ¿Tú sigues la insistencia? Porque yo todo lo referente al PRD lo deposité en las instancias concernientes. Eso está ahí. Y yo aspiro y espero que las actuales autoridades impulsen eso. En el caso, por ejemplo, de la nueva Junta Central Electoral, yo felicito a la nueva Junta porque ha dicho que el tema del manejo de los fondos, ellos van a ser duros y rigurosos. Yo tengo 4, 5, 6 solicitudes de cómo se manejan los fondos o se manejaron los fondos del partido. Yo espero que ellos actúen. Y el manejo de algunas cosas y otros contratos, porque hablamos beneficiar a Guaylú. No, ya lo rescindieron eso. Ah, bueno. Compras y contrataciones lo rescindió.
Pero Miguel es un gángster. Miguel es un gángster de la política. Mira, yo ayer estaba en la cuarta sala impugnando el archivo del caso de Andy Dawager, que lo reenviaron para el día 13 de enero y lo obligaron, la magistrada, a que él asista. Porque en este país, por eso hay que empujar el carro de la justicia. Hay un grupo de gente que se siente por encima del bien y del mal. Aquí cualquier hijo de machepa se roba una mata de plátano y cae preso. Pero Andy hay la documentación de que Odebrecht le pagó $2.2 millones para comprar un apartamento en Nueva York. Y aquí, solo yo empujando. ¿Tú entiendes lo que es? Entonces, por eso es la indignación ciudadana. Entonces, el día 13 de enero nos vemos. Porque el año pasado esperaron que yo estuviera fuera del país y el 25 de diciembre, ¿verdad? Para ver si transcurría los 5 días de plazo para yo impugnar el archivo, el ex procurador solicitó un archivo definitivo y yo rápido llegué al país y se lo impugné. Que de paso parece que el ex procurador entiende que en el país no hay buenos oftalmólogos, porque él quería ir a Francia. Le quiero recordar que París está cerrado, pero él quería ir a Francia a chequearse los ojos. Esas son de las cosas de este país. Pero bueno, el caso de Andy está para el día 13 de enero. Y yo espero llegar hasta las últimas consecuencias con eso. Bueno, las expectativas entonces, Guido, es que van a seguir cayendo personas y que el nivel sería más hacia arriba, más hacia abajo, en el medio, o esto continuará. Claro, claro. Aquí hay gente y uno no se alegra por eso, ¿no? Yo sé cuán difícil es para una familia ver en problemas judiciales a sus relacionados, pero mucha gente debió de pensarlo antes. Porque yo recuerdo a gente diciendo, ¡ay, mi familia! Sí, pero debiste pensar en tu familia cuando estaba haciendo cosas. Le doy un ejemplo del Cibao. Aquí hay una gente en el Cibao que solo por la casa que tiene debió estar preso. Porque con un salario de 200,000 personas yo construí una casa monumental y gigantesca. Esas son de las cosas que este país tiene que saber. Pero yo no tengo dudas de que el Ministerio Público va a hacer su trabajo y que va a llegar hasta las últimas consecuencias, y qué bueno que eso pase. Resultados más altos con efecto de un alto voltaje. Exacto. 220 o 240. Exacto. Guido, ¿cómo lograr de mantener a la distancia? Porque vimos ayer una exfuncionaria decir o culpar al señor Jiménez y a Leonel Fernández de la muerte de César Prieto. Tuiteó esto y decía que lo felicitaba en modo de chanza, que habían logrado hacer que César hubiese tomado esa decisión. Mira, yo, ¿sabes? Creo que con los temas del dolor familiar no se puede jugar. Yo me pongo en los zapatos de la diputada Abinader, porque la hoy viuda es diputada por el PLD. Se representa esta circunscripción donde yo vivo. Y tanto para su familia como para la clase política en términos generales, eso es una tragedia. Una situación dolorosa. Y ojalá a nadie le pase por la cabeza jugar con el dolor de una familia. Yo lo lamento mucho. La información que tengo desde el punto de vista clínico es que en la familia había una especie de antecedentes porque su padre murió en las mismas circunstancias. Yo, como ser humano, sobre todas las cosas, solo me quiero quedar en ese tipo de referencias. Y lamento que personas, ya sea del espectro político, de cualquier sector, quieran en el marco del dolor jugar a la política. Eso es una insensatez, eso es injustificable y hay que respetar el dolor de una familia. Yo no me prestaría nunca a hacer un comentario más allá de sumarme al dolor de esa familia que hoy pasa por una situación terrible
porque sé que tienen 2 hijos y porque los que le conocieron, yo no tuve el placer de conocerlo, solo lo había visto en 2 ocasiones, hablan de que era una persona buena, con buen ánimo constantemente y que no se explica cómo terminó sus días de la forma en que terminó. Guido, yo vuelvo y reitero, te hacía una pregunta hace un ratito porque hay mucha gente que está en la acera del frente hoy día y pasaron por el charco. ¿Están exentos estas personas que hoy están aplaudiendo todo lo que se está haciendo? No, mira, yo no creo que nadie que tenga una pulgada de sensatez debe frotarse las manos por lo que está pasando y debe pasar. Porque al final de la jornada es una impugnación al comportamiento de la clase política en términos generales. Y yo lo digo de la perspectiva de la fuerza política hegemónica ahora que domina el poder. Que nos miremos en ese espejo. Que cuando el poder se torna arrogante, altanero, insensato, y se cree que se puede llevar al mundo por delante, miren las consecuencias. No hablo de la situación trágica. Hablo de cómo la ira ciudadana puede pasar del aplauso al escupitazo, de la algarabía a la indolencia. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Hay que actuar correctamente y todo el que es titular de algo, algún día será ex titular. Que tengan mucho cuidado con eso. Porque ante la impotencia de una población, aquí se hicieron muchos juicios populares en parques. Claro, porque cuando la clase política cree que blindándose judicialmente se exonera de una sanción ciudadana, no. Aquí la gente, cada vez que le archivan a alguien un expediente, le dice ladrón en su conciencia. Fíjate que hay gente que no puede ir a un sitio público. Tú sabes lo bueno que tú andar con tu familia en un supermercado, en un restaurante, ir al estadio. Aquí hay gente que perdieron el derecho de ir al play, de ir a una actividad con su familia, ir a dejar a sus hijos en el colegio. Eso es terrible lo que está pasando. Doctor, ¿hacia dónde vamos a ver estos casos? Porque aquí tenemos corrupción, pero también tenemos una mezcla de lavado de activos. El tema corrupción es más amplio. Hay abogados que dicen, al parecer, lo que se va detrás de quitarle lo sustraído y continuar el proceso, pero lograr quitarle. En el caso de, por ejemplo, del hermano del presidente, estamos hablando de casi 5.000 millones de pesos. ¿Por dónde más o menos los abogados que tienen el tiempo para leer todas esas cosas de lo que es la acusación, por dónde más o menos andará? Bueno, porque la aspiración de la gente es que una sanción termine en una incautación, porque es lo procedimental. Pero recuerda que quien incurre en práctica de corrupción tiene múltiples modalidades. La que yo más percibo es el testaferrato, que esa es una modalidad muy conocida en el país. Los tinglados societarios, como se le llama, son manifestaciones inteligentes, entre comillas, de ocultar fórmulas de acumular de manera irregular. En cada pueblo del país, la gente sabe quién es el político que acumuló espesa del Estado y tiene un testaferro. En Santiago ustedes saben quién es el testaferro de fulano, de Perencejo. Eso pasa en todo el país. Pero la intención es no solo la condena desde el punto de vista penal, sino que se le incaute el dinero y se le devuelva al erario. Eso es lo importante. Vimos también, Guido, algo extraño, que cuando apresan a estas personas, eran personas que no habían sido con anterioridad investigadas. Uno pensaba que a esta altura... No, eso creían ellos, pero se le estaba investigando. Sí, pero no pensaba, qué sé yo, Iriguaba, otros temas que habían estado, iban a ser los primeros que... No, esos fueron ya interrogados, es otra cosa. Sí. Esos fueron interrogados y el país lo vio. Robert de la Cruz, Iriguaba, hay un grupo que fueron interrogados, eso es público. Ahora, la etapa investigativa que tenía el PETCA, su nombre lo dice, era una etapa investigativa, discreta. Y por eso los allanamientos. Pero hay gente que, si aquí hay gente que sabe perfectamente que si se ha buscado un abogado, debe buscarse. Mira, a la hora de que te citan
Porque citarse no es nada malo. A mí me pueden citar mañana, ¿eh? Yo le quiero dar un dato. A mí, como resultado del caso de Andy Daguarre, la autoridad me requirió. Y yo le dije, claro, la investigación es esta, los documentos son esto, aquello y lo otro. Porque yo fui denunciante. Y yo tengo varias denuncias depositadas. Y cuando me requieran, yo voy. Porque a una persona le imputen o lo interroguen, no le están diciendo que es penalmente responsable. Es un requerimiento que hace la autoridad. Guido, estamos en lo... Okay. Hay requerimientos y hay requerimientos. Estamos en la parte final y tú que eres un dirigente político importante y que luchaste tanto y que con tantas adversidades con este tema del Partido Revolucionario Dominicano, recordamos aquel Tribunal Superior Electoral y todas esas cosas que te tocó vivir, aquel momento difícil en el Tribunal Superior Electoral, 5 generales, topo y todas las fuerzas para ese tipo de cosas. ¿Qué va a pasar con el PRD? ¿Estimas tú que te entiendes que eso pasó el ciclo? ¿Qué va a pasar con el sistema del partido? Ese ciclo terminó. Porque a veces cuando nos vamos al gobierno o nos invocamos en esto y dejamos los partidos de un lado, y eso trae consecuencias fatales. ¿Qué va a pasar? Bueno, el ciclo del PRD terminó, porque Miguel es un negociante. Ese ciclo terminó. La última escaramuza la tiene alguna gente que le acompañó por un tiempo y ahora está diciendo de Miguel lo que ellos no se atrevían a decir cuando yo lo decía y lo enfrentaba. Pero eso es un club de presupuestófagos que ahora anda reconociendo las cosas que yo le dije por 10 años. A lo mejor es un acto de sorfeo para ver cómo se insertan en la nómina pública, porque hay mucha gente que perdió el rumbo de la vida. Y lo que está en este tramo final es viendo cómo se conecta, porque son presupuestófagos. Sin embargo, el ciclo histórico del PRD, mientras Miguel le cita, imagínate. Yo pienso, sí, en el caso específico del PRM, el PRM después de enero tiene que entrar en una etapa de reflexión interesante, como todo partido, porque hay que hacer una división inteligente, para que el PRM institucionalmente sea la correa de transmisión entre la actividad institucional del partido y los intereses del gobierno. Porque no puede estar el partido frisado, porque cuando la oposición ataca al gobierno, debe existir un partido en actitud para ripostar, porque el gobierno tiene que estar gobernando, haciendo las cosas bien, y el partido haciendo la función organizativa, institucional, sistemática. Y yo creo mucho en eso. Un partido lo forman sus miembros, sus estructuras, pero claro, no parece indicar que esto se quedará solamente en una sigla. No. El partido es un cuerpo vivo. Tiene que mantenerse activo. Una fórmula, Guido, correcta para esto, porque hay mucha gente que a veces se resisten y hasta viendo un esquema sucesoral, porque para eso están los vicepresidentes en el esquema anterior del PRD, que estaba el presidente en funciones. ¿Cómo se podría lograr esto? Porque todo el mundo quiere estar en el gobierno. Entonces, ese elemento vivo cae en una especie yo creo mucho en el principio de la incompatibilidad. Yo creo en los funcionarios institucionales y que le vayan al gobierno. Por ejemplo, ahora los 3 principales dirigentes del partido, y qué bueno que así sea, son funcionarios del gobierno, con méritos sobrados. El presidente del partido es ministro administrativo. La secretaria general es alcalde de la capital. Y el ministro de Obras Públicas es el jefe de organización. Son hermanos míos los 3. Pero fíjate que sus responsabilidades oficiales los sustraen de las tareas partidarias. Entonces, el partido tiene que estar funcionando. El partido tiene que tener una escuela de formación política para que la gente en la esquina, en el barrio, en la guagua, en el colmado, en el colmadón, defienda la obra de gobierno. Yo pienso que eso es importante y hay que irlo afinando. Yo lo he socializado con ellos, y están en una muy buena actitud, que es lo más importante. Doctor, estamos en la parte final. Como dicen algunos, podríamos hacer un briefing o una recomendación de lo que vamos a ir viendo en este asunto que al parecer, como es la justicia, que es lenta,
qué vamos a ver y las recomendaciones. No, mira, habrá procesos, habrá procesos. Los procesos no se pueden detener. Yo he dicho que si nosotros no somos capaces de perseguir la corrupción, respetando los derechos de la gente, que prevalezca la presunción de inocencia, no nos merecemos la victoria. Así es. Doctor, muchísimas gracias por haber... Pronto voy a Santiago. Gracias, por aquí lo esperamos. Por aquí lo esperamos. Gracias por haber compartido. Sabemos que tiene muchas obligaciones. Sí. Por haber estado con nosotros. Un saludo por allá a tu esposa, a tu madre, tu hermana, grandes amigos, a Fabricio también, que es un gran amigo, a toda la familia. Ustedes. Un abrazo. El cariño de siempre. Y feliz resto del día. Bye bye. Bye bye.